Buenos días, mis queridos hermanos. En la fe, mi nombre es Vanessa Segura, vivo en España, soy barranquillera y hoy agradezco a la directora de la Escuela Sabática de la congregación de vuestra, a la hermana Alcira Salinas, por habernos invitado a participar de este programa de Escuela Sabática, tanto al pastor Pablo Armero como a mí. Bueno, siéntanse todos bienvenidos de este programa, pues que se titula, perdón, El pueblo sellado, el cual tiene como propósito recordarnos el origen divino y la institución del sábado como día santo y sagrado para toda la humanidad. De igual manera, veremos que el verdadero propósito del descanso o reposo de Dios es brindar un ejemplo divino para todos, aceptando que se debe trabajar durante 6 días y luego descansar el sábado, lo cual representa beneficio para nuestra relación con el Señor. En el sexto día recogieron el doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Eso está en Éxodo. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobre, guardarlo para mañana. Éxodo 16, del 22 al 23. Bueno, podemos decir que señala los siguientes aspectos de estos pasajes. Dice que solo se podía usar una porción regular del maná por día, pero al sexto día se debía recolectar doble porción, ¿no? Y que no se iba a encontrar más, perdón. Bueno, la porción del sábado se tenía que recoger el viernes, porque si no el sábado pues ya se pudriría. Entonces aquí podemos ver claramente cómo habían ese milagro, ¿no? Cómo caía el maná del cielo, luego cómo el día viernes se podía recoger y no se podría al día siguiente y en el sábado el que lo fuera a recoger no había y el que lo guardaría se iba a malograr, ¿no? Y aquí podemos ver claramente la declaración que el Señor les dio a los israelitas el sábado y el registro que el pueblo, por orden de Dios, descansó el séptimo día inequívocamente. Todo apunta a la institución de la creación en el día. Gracias, hermanos, por estar aquí. Gracias porque estamos aquí en la escuela sabática. Gracias y bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Y bueno, le vamos a dar paso a nuestro pastor invitado que se llama Pablo Armero. Él nos acompaña desde España y le damos la bienvenida. Gracias al pastor Pablo por estar aquí en esta reunión. Bueno, pastor, el tiempo es tuyo. Gracias por aceptar la invitación para este repaso. Bueno, buenos días para vosotros. Buenas tardes los que nos reunimos desde España. Es un placer poder estar con vosotros en esta tarde. Gracias por la invitación. Y como le decía a la hermana Alcira Salinas, la verdad es que el sábado no sé hacer otra cosa. Es decir, que me quedaba este huequecito en el programa mío de toda la tarde. Así que, pues, gracias por la invitación y gracias por poder compartir con vosotros, pues, este hermoso momento. No sé si queréis algún tipo de presentación o paso directamente, lo que me digáis, ¿vale? Bueno, pastor, bienvenido. Muchas gracias. Grandemente. La Iglesia del Molino está muy contenta por su presencia aquí. Le agradecemos de antemano a usted, a Vanessa, por haber tenido el agrado de aceptar la invitación, no de parte mía, pues solamente soy un instrumento de Dios. La invitación directa la hace nuestro Señor, que es quien pone el sentir en nuestros corazones. A pesar de que estamos distantes, que nos separan kilómetros de kilómetros, pues pastor, estamos gozosos de tenerlo acá en un mismo sentir, reunidos acá en este programa de escuela sabática.
Y más contentos porque, porque somos un pueblo sellado y estemos donde estemos, ese mismo sentir que nuestro Salvador Jesucristo nos dejó, nos une hoy en este día santo y sagrado. Vamos, antes de comenzar, pastor, los invito a entonar las estrofas del himno número 547. Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios en esta mañana de gozo. Decidme si se oye. Sí. Se oye, pastor. Bueno, muchas gracias. Alabado sea el Señor por esa oración, por esa alabanza que es sábado del Día del Señor. Bueno, le damos paso a nuestro pastor para que él nos tenga el repaso de la escuela sabática de esta semana. El pueblo sellado, muchas gracias. Adelante, Pablo, gracias. ¿Quieres que haga una oración? Venga, adelante. Bueno, vamos a ponernos en posición de orar. Amado Padre Celestial, gracias Señor, te damos por tu día santo, Señor, porque estamos aquí reunidos, Señor, y que solicitamos la presencia de tu Santo Espíritu, Padre, para que nos abras el corazón y la mente, Señor, para que podamos entender todo lo que va a tratar el pastor. Séllalo, Señor, a él también. Úngelo con ese carbón encendido sus labios para que sean palabras de vida para vida eterna. Perdona nuestra falta, Señor, y gracias por este día de reposo. Bendice a las familias aquí representadas y todo te lo hemos pedido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Sabéis, mis hermanos? En los casi 30 años que llevo como pastor, me he preguntado muchas veces, ¿cómo vamos a predicar el Evangelio a 7.500 millones de habitantes? Pues, ¿quién me iba a mí a decir hace un año que iba a poder compartir con vosotros en esta tarde, desde España, sin moverme, pues la lección que hemos estudiado, la escuela bíblica? Así que yo también le doy muchas gracias a Dios, como ha hecho Vanessa, porque podamos compartir estos momentos. A ver, como no nos conocemos mucho, bueno, mucho, poco o nada, ¿vale? Pero si me permitís, voy a hacer una cosa. He dividido la lección en partes, he puesto los textos y, si os parece, pues vamos a ir leyendo los textos y una pequeña explicación, y luego, si os parece, las preguntas que tengáis de cada día podemos ir haciéndolas. Y así, pues creo que será mucho más útil para todos. No sé si estáis de acuerdo o no. El silencio... Totalmente de acuerdo, pastor. Vale, pues muchísimas gracias. Entonces, vamos a comenzar pues recordando la lección que tenemos. El título general se acaba de decir, la alianza eterna como promesa de Dios para nosotros. Y el título de hoy es la señal de la alianza. En primer lugar, mis hermanos, intentemos definir lo que es señal. Y os propongo una forma sencilla de poder pues, definir lo que es una señal. Imaginaos que vais por una gran autopista, autorruta, no sé cómo le llamáis allá, y vais encontrando en el camino diferentes identificaciones de cuál es vuestra dirección, los kilómetros que faltan hasta llegar
al lugar. Pues bien, el sábado como señal, debemos de entenderlo como ese cartel de la autopista que nos señala a dónde vamos. ¿Dónde vamos? Tiene que ver con el objetivo del viaje. Y creo que esto es importante para que no confundamos la señal de la alianza con la alianza. ¿El objetivo cuál es? La alianza, el plan de salvación. Pero en el camino tenemos un regalo de Dios que son las señales. Imagináis que vais por esa autopista y dice en un momento determinado para, no sé, una ciudad en la cual estéis vosotros, faltan 60 kilómetros o 60 millas. Y de repente veis 80. ¿Qué ha pasado? Que nos hemos equivocado de camino. Por lo tanto, la alianza de Dios es el objetivo de nuestra vida. Porque a través de la alianza es como el Señor nos salva, como el Señor perdona nuestros pecados. Pero nos ha dejado una indicación perfecta en la ruta para que sepamos que nos vamos acercando a ese momento precioso. Pues bien, una vez que hemos medio definido lo que es la señal de la alianza, pasamos al versículo introductorio. Dice: los israelitas guardarán el sábado en todas sus generaciones como alianza perpetua. Perdonadme, yo prefiero alianza a pacto, pero bueno, me daría igual. Me daría igual. ¿Vale? Entonces, guardarán el sábado por todas sus generaciones como alianza perpetua. Mis hermanos, para preguntaros ya, a ver quién se atreve a contestar. ¿En qué sentido podemos entender, tal y como dice el texto de la lección, el texto que nos introduce, cómo, para cuándo, hasta cuándo guardará el pueblo de Dios el sábado? Pastor, el pueblo de Dios nos guardará para siempre, e incluso en la nueva tierra también guardaremos el sábado. Por eso pone alianza o pacto perpetuo, porque no depende de la historia, sino depende del proyecto de Dios. Y me gustaría también haceros una pregunta, porque me ha dicho Vanessa que tengo que preguntaros. Es decir, me recuerda como cuando estoy en las clases de teología en la facultad, cuando tengo que estar sacando a los alumnos las respuestas, porque no. La idea es, ¿por qué el sábado es la señal y no cualquier otro mandamiento? ¿Os habéis preguntado eso alguna vez? Pregunta para Clara Díaz, responde la nena. ¿Perdón, hermana? Hermana Clara va a responder. Venga, adelante, hermana Clara. Buenos días, feliz sábado. Feliz sábado, hermana. Bueno, darle la culpa a Vanessa, la que me ha dicho que haga preguntas. Ok. Bueno, ¿por qué es la señal del sábado y no otro de los mandamientos? Resulta que una de las características que tienen los sellos es que el sello es distintivo porque tiene la marca personal, por decirlo así. Sí, tiene algo que... Y el sábado es el que dice que le pertenecemos a Dios. El sábado dice que el cuarto mandamiento es el que nos dice, y ahí la explicación que el mismo mandamiento pues ofrece en los versículos desde el 8 hasta el 11. Es porque Dios es el creador de los cielos, de la tierra, es nuestro creador, es el creador de lo que existe. Y como señal de ser el creador, Él estableció esa señal de pacto entre Él y su pueblo. Y eso fue lo que estudiamos pues durante toda la semana. Un mandamiento que está desde la misma creación, en la misma semana de la creación, que no fue instituido para el pueblo judío y que va a persistir
porque como leíamos en Isaías, no solamente dice, y de mes en mes y de sábado en sábado, iremos a adorar al Señor. Entonces tiene la propiedad, el sello de propiedad de quién pertenecemos, es un día específico, no es cualquier día de la semana, es un día establecido, en el cual recordamos que Dios es nuestro creador. Fijaos, hermanos, si cogemos brevemente la lista de los 10 mandamientos, nos damos cuenta que el primero, el segundo y el tercero tiene que ver con la relación con Dios. Si cogemos desde el quinto hasta el 10º, vemos que es la relación entre nosotros, entre los seres humanos, comenzando por la casa de donde venimos, honra a tu padre y a tu madre, pasando por nuestro hogar, es decir, no cometerás adulterio, y llegando a la casa de los demás. Pero el cuarto tiene un matiz diferente. Primero, que no empieza por no. Y eso es muy importante en el hebreo bíblico. Es verdad que el de los padres tampoco, pero el de los padres aparte tiene promesa. Entonces, nos centramos en el que nos ocupa, mis hermanos. Vamos a ver la mañana de hoy, si digo la tarde, por favor, me disculpáis. Vamos a ver en la mañana de hoy que podemos disfrutar de una identidad propia. ¿De acuerdo? Vamos a ir desarrollándolo. Veo que más o menos vais a contestar las preguntas, lo cual ya me pone contento. Muy bien. ¿Cuál es el primer argumento sobre el día de reposo? Por cierto, no me gusta la palabra día de reposo, eso no es hebreo. En hebreo es Sabbat, que es sábado. Os lo digo porque hay grupos que se basan en eso para decir que no se refiere al sábado. Pero veréis que no, veréis que se refiere. Fijaos, en el capítulo 2 de Génesis, después de Dios haber terminado la creación, la ordenación de la tierra, dice, y así quedaron concluidos el cielo, la tierra y sus muchedumbres. Es decir, esto se refiere directamente a Génesis 1:1. Y fueron acabados, dice, para el día séptimo había concluido Dios toda su tarea y descansó en el día séptimo de toda la tarea que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo hizo santo, porque en ese día descansó Dios de toda su obra creadora. Esta es la historia de la creación del cielo y la tierra, cuando el Señor hizo tierra y cielo. Mis hermanos, aquí tenemos dos palabras que me gustaría que comentásemos. Una es, fijaos, aquí la palabra descanso es la misma que para la palabra sábado. Sabbat, la misma. Pero me gustaría que hablásemos de bendecir y de hacer santo, porque luego lo vamos a necesitar. Mirad, hermanos, si vemos en el capítulo 1 de Génesis, la palabra bendecir aparece para el matrimonio en Génesis 1:28 y vuelve a repetirse en el sábado. Son las dos únicas acciones que Dios bendijo directamente antes de la entrada del pecado. Y yo os preguntaría, a ver si somos capaces, ¿qué significa bendecir? Bueno, bendecir, mis hermanos, en la Biblia significa dar una función determinada que lo diferencia de los otros 6 días. Todo es obra de Dios. Eso ya lo sabemos. Pero al sábado, como al matrimonio, las dos grandes instituciones creadas antes del pecado, Dios le dio una función determinada. Y esa función es la que va a permanecer en el tiempo. ¿Vale? Entonces, primero bendice y después lo declara santo. Y os pregunto, a ver si a la segunda va la vencida. ¿Qué significa ser santo? Que Dios lo ha apartado. En hebreo se llama kadosh, que lo ha apartado y lo ha separado para un propósito especial. Kadosh. Fijaos, si miramos alguno
de los usos del término K2, que acaba de decir Vanessa. Por ejemplo, el santuario se dice santo. El lugar santísimo se dice santo de los santos. Es un término que se emplea para establecer una relación especial con Dios. Primero lo bendice y le da esa función y después lo va a establecer como una señal con el ser humano. Y vamos a verlo también en esta mañana, ¿vale? Porque finalmente, y la pregunta que va a quedar en el aire, mis hermanos, ¿cómo estamos nosotros seguros de que el Sabbat de la creación es el sábado de hoy? Pues lo vamos a ver, lo vamos a ver en los siguientes apartados. Por lo tanto, el sábado es bendecido y es hecho santo. Es decir, distinguirlo de los 7 días anteriores y establecer un nivel de relación con Dios que va a ser la que vamos a ir viendo. El segundo argumento, que le agradezco a Vanessa que lo haya utilizado en la pequeña presentación que ha hecho. El sábado antes del Sinaí. Fijaos. Y les contestó, esto es lo que había dicho el Señor, mañana es sábado. Descanso dedicado al Señor. Coced lo que tengáis que cocer. Guisad lo que tengáis que guisar. Y lo que sobre, apartarlo y guardarlo para mañana. Ellos lo apartaron para el día siguiente, como había mandado Moisés. Bueno, en realidad había sido Dios, pero bueno, Moisés. Y no le salieron gusanos ni se pudrió. Moisés les dijo, comedlo hoy, porque hoy es Sabbat dedicado al Señor. Y no lo encontraréis mañana en el campo. Muy bien. Mis hermanos, un detalle que me gustaría que pudiésemos comentar. Dice 26. Recogedlo los 6 días, por el 7º es descanso. El día 7º salieron algunos a recoger y no encontraron. El Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo os negaréis a cumplir mis instrucciones y mis preceptos? El Señor es quien da el descanso. Por eso el día 6º os da el pan de 2 días. Que cada uno se quede en su puesto sin salir de su tienda el día 7º. El pueblo descansó el día 7º. Hermanos, ¿qué significa para vosotros que Dios enviara una ración todos los días y 2 raciones el sábado? Perdón, y 2 raciones el viernes. ¿Qué os aporta? ¿Qué nos aporta a nosotros como adventistas, como personas que creemos en el sábado? ¿Qué nos aporta esta idea de parte de Dios? ¿Alguien se atreve? Yo puedo hablar. Buenos Melissa, días. Melissa, qué placer. Feliz sábado. ¿Cómo te has colado aquí? Ya ves, Yo los siempre los he invitado yo, Pablo. Hola, Qué sorpresa. Muchas gracias. Encantado de verte. Yo creo que de alguna u otra manera Dios nos preparó de una manera práctica para que nosotros podamos disponer la mente y entender cuál era el significado o el símbolo que Él tiene para nosotros, porque al final es para nosotros, ¿verdad? Este día especial, este día apartado, este día de reposo. Y en ese contexto era la manera en la que ellos necesitaban. Dios es tan práctico, yo como pedagoga siempre analizo que es maravillosa la manera en la que Él tenía de llegarle a las personas en base a cómo las personas necesitaban o precisaban para poder comprender mejor. Uh-huh. A veces nosotros pensamos, bueno, la Biblia quizás tiene algunas maneras un poco difíciles de interpretar, pero si nos ponemos a pensar en que cuando Jesús vino a la tierra, Él era tan práctico y tan sencillo, que esa manera fue una de las que Él utilizó para en la forma práctica ellos pudieran comprender eso, ¿verdad? Y que hoy en día nosotros también tenemos que tratar de aplicar
en base a nuestra forma de vida para poder vivir de verdad ese descanso. Gracias, Melissa. ¿Le puedes decir a los hermanos desde dónde has entrado tú? Sí, les saludo desde Asunción, Paraguay. Bueno, ¿veis? Estamos más cerca de los 7.500 millones de habitantes a los cuales hay que predicarles el Evangelio. Nosotros tendremos, Mercedes, a Melissa de aquí a unos sábados con nosotros en la iglesia en casa predicando por la mañana. Sí que se levantará a las 4 de la mañana o a las 5, no sé cuándo. ¿Vale? Gracias, Melissa. Encantado de saludarte, ¿vale? Igualmente, feliz sábado para todos. Muy bien. Por lo tanto, es la pedagogía de Dios. La pedagogía de Dios aplicada al estómago, a la comida, que sabéis que es una de las cosas más complicadas que tenemos los seres humanos. Continuamos el itinerario. Y la tercera de los argumentos con respecto al sábado, es decir, la señal de la alianza que ya hemos comentado antes. Dice, porque el sábado es la señal convenida entre vosotros y yo, y por todas las generaciones, por la que conoceréis que yo soy el Señor que os santifica. Fijaos, el texto está en Éxodo 31:13, está después del señal convenida entre vosotros y yo. Esto, hasta el Sinaí, no se establece un comentario de esta índole. ¿Por qué? Porque el pueblo le dijo a Moisés, en Éxodo 20:18, sube tú, habla con Dios y cuando vuelvas aceptaremos todo lo que Dios ha dicho. Y luego tenemos en el versículo 16, los israelitas guardarán el sábado por todas las generaciones como alianza perpetua. Será la señal perpetua entre yo y los israelitas, porque el Señor hizo la tierra y la tierra en 6 días y el séptimo descansó. ¿Veis? Son los textos que vienen después del Sinaí, donde ya se había establecido la señal entre Dios y el hombre. Pastor, yo quisiera aportar algo. Vanessa, creo. Alcira. ¿Perdón? Alcira, pastor. Alcira, perdón. Sí. Pastor, según lo que usted acaba de decir y lo que nos explicó nuestra hermanita Clara, pues vemos que la señal sigue en toda la lección, pues esa palabra siempre, la señal del sábado. Sí. Y de hecho se repite muchas veces en las escrituras, lo vemos en Éxodo 31, 13, 17, en Ezequiel 20:12. Y la señal persiste no como realmente no como un símbolo, sino en el sentido de que sea algo, como le explico, algo que se tipifique, que represente o que recuerde otra cosa ya, naturalmente, sino que en la Biblia el sábado lo señala como una señal entre Dios y el hombre. Eso, como dijo nuestra hermana Clara, funcionaba como una marca, como un sello, y que estaba destinado a transmitir un mensaje, porque una señal siempre te transmite un mensaje. Ya, entonces eso era el objetivo de esa señal, transmitirnos ese mensaje que era la señal del pacto, ya, entre Dios y toda la generación, porque Dios lo dijo que así era. Perfecto. Y finalmente, ¿la señal para qué? Para llevarnos a la alianza, que iremos viendo poquito a poquito en el programa de hoy. ¿De acuerdo? Pues busquemos, mis hermanos, el siguiente argumento. Simplemente recordar lo que decía nuestra hermana. Señal. Es decir, vamos por el camino y nos vamos encontrando señales que nos ayudan a saber que vamos en la ruta correcta. Porque ¿qué significaría, hermanos, aceptar otro día que no fuese el sábado? Lo vamos a ver a continuación. Argumento 4. Pues, fijaos, aquí tenemos diferentes textos que nos ayudan a entender un poco esta idea. También estamos después del Sinaí,
Estamos después, en Éxodo 31. Di a los israelitas, guardaréis mis sábados, porque el sábado es la señal convenida entre vosotros y yo por todas vuestras generaciones. Por lo que conoceréis que yo soy Dios. Guardaréis el sábado porque es el día santo para vosotros. ¿Veis? Santo para vosotros. Es decir, la forma de relacionarnos con Dios. Porque como hemos dicho hace un ratito, la palabra santo significa apartado para una función determinada y siempre dentro del contexto de la relación personal con Dios. El que trabaje será excluido de su pueblo. 6 días podréis trabajar, el 7º es día de descanso solemne dedicado al Señor. El que trabaje el sábado es reo de muerte. Esto tenemos que entenderlo en el contexto en el que fue dicho. Los israelitas guardarán el sábado en todas sus generaciones como alianza perpetua. Entonces, el cuarto argumento es, mis hermanos, la señal de santificación. El sábado como concepto de santificación. ¿Cómo podemos entender, hermanos? ¿Cómo podemos entender nosotros los versículos que acabamos de leer? Es decir, fijaos que el autor de la lección se ha saltado el Sinaí. Con lo cual nos está diciendo la importancia de la señal y de la santificación. ¿Qué significa, mis hermanos, la santificación? Simplemente para despertar un poco la curiosidad en los hermanos, nada más. Hermanos, ¿veis un poquito toda esta idea? No deberíamos de confundir la señal de la alianza con la alianza. Pero no podemos quitarle el valor que la señal tiene. Porque la señal es una señal de dirección que nos indica cómo llegar. ¿Sería correcto tomar el domingo, como hacen unos grupos, o el viernes, como hacen otros, como señal de la alianza? ¿Qué os parece? De ninguna manera. No. ¿Veis? No es algo de elección para el ser humano. Solamente Dios sabe cuál es la dirección que nosotros tenemos que llevar para llegar al gran regalo de la alianza. ¿Por qué? Lo hemos dicho anteriormente, seguro que os acordáis. Los primeros 3 tienen que ver con Dios, los 6 siguientes tienen que ver con el prójimo, pero el sábado tiene una característica fundamental que vamos a ver a continuación. ¿Vale? Que será el quinto argumento de nuestro tema, en el cual vamos a dedicarle un poquito más de tiempo. Fijaos, aquí tenemos texto que conocemos todos de memoria, pero que me gustaría proponeros que sigáis un poco una lectura sistematizada. Fijaos, fíjate o recuerda, en primer lugar, empieza diciendo recuerda porque no se instituye en el Sinaí. Eso ya lo hemos comentado, también nos lo ha comentado Vanessa, sino que se instituye ¿dónde? En la creación. Pero ahora vamos a saber que el sábado de la creación es el sábado que Dios le da. Será el único texto, mis hermanos, que podremos utilizar cuando nos preguntan, bueno, ¿y cómo sabéis que el sábado es el de la creación, lo es ahora? Pues hay varios argumentos. Para nosotros hay 3 argumentos que son importantes. Uno es el cuarto mandamiento. Otro es Jesús, que siempre aceptó que el sábado que ellos guardaban era el correcto. Y en tercer lugar es el don profético, el espíritu de profecía, que ratifica que ese sábado es el mismo de la época de Jesús, el mismo del Sinaí y el mismo de la creación. Tal vez os haya hecho falta poder explicarlo en algún momento si os han pedido explicación. ¿De acuerdo? Luego, nos dice, ¿cómo termina? Hermanos, acuérdate del sábado para santificarlo. ¿Y cómo termina? Dice, por eso el Señor bendijo el sábado y lo santificó. ¿No es esto exactamente igual lo que dice en Génesis 2, del 1 al 4?
Seguro que os acordáis. Entonces, ¿por qué el Señor nos invita? Pero además, hermanos, hay algo que es fundamental. ¿Por qué nos dio el Señor el sábado en Egipto? Porque el sábado solamente se puede guardar si somos seres humanos libres. Y cuando Dios sacó a Israel de Egipto, por su obra poderosa, lo conocéis, Éxodo 12, y los llevó hasta el Sinaí, me gustaría, hermanos, que leyésemos un texto. Por favor, si alguien quiere leerlo, yo os lo agradecería. Para que veáis el sentido tan importante del texto que estamos viendo. Éxodo capítulo 19, ¿vale? Por favor, si sois tan amable, alguno de vosotros, bueno, perdonad, no sé si vosotros empleáis el usted o el tú, bueno, en Eso, España es que... Perdón, eso 19, ¿qué, Pablo? Eso de 19, 1 y 2. Ok. En Al el tercer tercer mes... mes, bueno, sigue, Alcira, sigue. en el tercer mes de la salida de los israelitas de Egipto, llegaron al desierto del Sinaí. Salieron de Refidim y llegaron al desierto del Sinaí y acamparon en el desierto delante del monte. Muy bien. ¿Alguna otra Biblia, por favor? Porque con la que acaba de leer la hermana no estoy de acuerdo en una cosita. Y lo vais a encontrar en cualquier... ¿Alguien puede leer que sea otra versión? De pronto la diferencia que vi fue, y acampó allí Israel Muy delante bien. del monte. Muy bien. Esa es la idea. ¿Veis? No es solamente algo que os dice alguien que está acostumbrado a traducir el hebreo, sino que simplemente es precioso, mis hermanos. Si os dais cuenta, los verbos que describen la travesía del desierto están en plural. ¿Lo repetimos? Por favor. Al tercer mes de haber salido los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Llegaron. Llegaron. Y habían salido de Refidim y al llegar al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto. Israel acampó allí frente al monte. ¿Veis? En este versículo tenemos dos etapas. Etapas fundamentales para entender el mandamiento. Lo que se describe la trayectoria del desierto está en plural. ¿Cuál es la característica fundamental de esos 50 días? Porque entre la salida y el Sinaí transcurren 50 días. O dicho de otra manera, la Pascua y el Pentecostés. La primera Pascua y el primer Pentecostés. ¿Cuál es la característica fundamental, hermanos, de la travesía del desierto? La murmuración. Seguro que os acordáis que el pueblo murmuraba contra Dios sin darse cuenta que si Dios los había sacado de la esclavitud era porque contaba con todas las inclemencias del camino. ¿De acuerdo? Sin embargo, ¿cuándo se convierte el verbo en singular? ¿Cuándo se convierte el pueblo verdaderamente en libre? Porque Egipto había sido la liberación física. Pero ahora va a ser la liberación ética, la que nos va a marcar la ética de la alianza, la ética del creyente. Es decir, acampó Israel frente al monte. Es el momento, hermanos, en que Dios va a formar un pueblo. Va a formar el pueblo de las alianzas que hemos visto anteriormente. Es decir, la alianza en el Edén, la alianza en Noé, la alianza en Abraham. Que es finalmente, no son alianzas diferentes, es actualización de la alianza. ¿De acuerdo? Entonces, ahora fijaos, si miramos, hermanos, el último versículo del capítulo 19, tenemos un detalle importantísimo. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Sí. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. ¿Es este? Sí.
Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Y fijaos, el primero del 20. Esto, hermanos, que normalmente no solemos leer, pero que es muy importante para darle sentido a lo que estamos haciendo. Habló Dios todas estas palabras. Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre. ¿Israel era esclavo ya o no era esclavo? Sí, Ya no era, sí, Ya no. había sido esclavo. Había sido, pero mi pregunta es si es en ese momento. ya no era esclavo. ¿No? Ya no era esclavo. Y Dios empieza, mis hermanos, a establecer algo que es fundamental. Mirad, cuando yo explico a los alumnos el tema de la ley en Daniel, ya que yo doy apocalíptica, yo les digo, mirad, en la ley de Dios, en las instrucciones de Dios, hay dos corrientes que tenemos que respetar. Lo que indica el pecado siempre es permanente, por toda la eternidad. Lo que indica el pecado. Lo que es la solución para el pecado, eso es lo que cambia de la primera a la segunda alianza. Y eso lo veremos la semana próxima, en la lección. Entonces, dos ideas fundamentales. Mis hermanos, ¿los 10 mandamientos indican el pecado o indican la solución al pecado? El pecado. Indican el pecado. Por lo tanto, aunque en la eternidad, mis hermanos, no tengamos pecado, el principio será eterno. Porque si alguien volviese a mentir, ¿habría pecado? Habría pecado. Sin embargo, el sábado tiene una diferencia. Es verdad que dice que prohíbe el trabajo, pero sobre todo la faceta más importante es la dignidad que Dios le da al creyente. Las otras son del creyente hacia Dios y las otras son del creyente hacia los demás. Pero toda la acción del sábado como señal tiene que ver conmigo. Tiene que ver contigo de forma individual. ¿Vale? Entonces, volvamos al texto. Todo el pueblo escuchó lo que acabamos de leer, escuchó los 10 que tienen que ver con lo que es pecado o no es pecado. Por tanto, es imposible que haya variación, porque para lo que Dios es pecado en un momento determinado, siempre es pecado, siempre. Continuamos, fijaos, lo vamos a leer como lo leen los hebreos, ¿vale? Dice, durante 6 días trabaja y haz todas tus tareas. ¿Por qué? Y el 7º día descansó el Señor. Seguimos. Pero el 7º día de descanso, dedicado al Señor tu Dios. Si os dais cuenta, los 3 primeros es lo que no puedo hacer delante de Dios. Pero este tiene que ver con mi relación con Dios. Y entonces dice, no harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el inmigrante que viva en tus ciudades. Ese es el centro, hermanos. El por qué ya hemos leído, porque en 6 días se hizo el Señor los cielos, la tierra, el mar y las fuentes que hay. Pero ¿cuál es lo importante? Es decir, lo que los hebreos ponen en el centro, todo es importante. La parte que tenemos, no harás trabajo alguno, ni tú ni tu hijo, lógicamente mientras viven en tu casa y son pequeños. Cuando son adultos ya, pues lógicamente es otra cosa. ¿Vale? ¿Veis cuáles son los paralelismos? Comienza con santificarlo y termina porque Dios lo santificó. Continúa, 6 días trabajarás y nos dice por qué. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Y finalmente en el centro, nos pone, ¿veis? Aquí pone sábado y aquí pone sábado. Porque es dedicado al Señor. Ahí tenemos, hermanos, la importancia de la señal. Como decía antes, la señal nos lleva hasta
la alianza. Porque la figura es cómo enseña sobre la alianza. Muy bien, pues más o menos, hermanos, simplemente a modo de conclusión, recordar que hay una cita muy bonita que me gusta mucho del doctor Stram, profesor de Historia de la Universidad de Andrews, en Michigan, que dice: hasta el segundo siglo no hay evidencia concreta de una celebración cristiana semanal del domingo en ninguna parte. Las primeras referencias específicas durante este siglo vienen de la zona de Alejandría y de Roma, no de Jerusalén, ya que habían rechazado la observancia del séptimo día desde muy temprano. Es decir, este doctor en teología sistemática de la Universidad de Andrews reconoce que hasta el segundo siglo no se empezaron a ver vestigios de que algunos pueblos, no todos, algunos pueblos, estaban observando otro día simplemente por no parecerse a los judíos. ¿Vale? Bien, hermanos, no sé si tenéis alguna pregunta, no sé si tenéis algo que compartir con nosotros. Pastor, si el sábado es una señal, entonces, ¿cuál es el sello? La alianza. Señal, es decir, el Señor, el sábado nos va mostrando, ¿por qué? Porque tiene que ver conmigo, de mí para mí mismo, que pertenecemos a una alianza especial. Es algo realmente importante, porque la alianza es el plan de salvación, Mercedes. Lo único que salva al ser humano es la alianza de Dios, a su amor, su misericordia, su permanencia en el tiempo. Entonces, como decíamos antes, el sello, la señal, tiene que ver con el sitio a donde nos dirigimos. No podremos llegar a la alianza si nos olvidamos del sábado. Es imposible. ¿Vale? Pero porque nos guía, sí, el sábado. Claro, es lo que nos guía, es lo que da autenticidad a que la ruta hasta la alianza es correcta. ¿Alguna pregunta más, mis hermanos? Le doy también la bienvenida a Abigail, que también vive en España. Gracias, pastor. Gracias. ¿Qué tal? No ¿Dónde están Antonio y Isabel? ¿Antonio y Isabel? ¿Dónde están Antonio y Isabel? He ido a abrir la cámara. Antonio y Isabel, también desde España. Y también está Isabel Parra, también desde España. Aunque sea de la norte, de esa parte siempre está lloviendo, arriba. Esto es como que observar cualquier otro día es entender parcialmente el plan de salvación y un poco hincharla en su esencia. Sin embargo, el sábado nos hace descubrir no la plenitud, pero dentro de lo que el Espíritu revela, la profundidad y realmente hace una relación dinámica y más equilibrada en el crecimiento, en el plan de salvación y hace que sea efectiva en mi vida y también en lo que yo proyecto hacia los demás. Perfectamente. Bien, mis hermanos, no sé si hay alguna otra pregunta y si no, pues continuáis con vuestro programa. Sira. Pues yo podría resumir, pues, pastor, que los 10 mandamientos definen en forma integral y fundamental las relaciones humanas y divino-humanas. Pero el mandamiento que está en el centro del decálogo es la del sábado. Y que lo identifica como el Señor del sábado, de una manera especial. Y indica su esfera de autoridad y propiedad. Pues debemos, como verdaderos cristianos, pues guardar y respetar el sábado como día santo del Señor, planificar y prepararnos con antelación para que nada interrumpa en este día nuestra comunión con Dios.
Gracias. Me parece un comentario oportuno. Gracias. Si no fuese por el sábado, nosotros, ¿cómo estaríamos? Yo tengo un testimonio de una familia que ya no descansaba ningún día. El único día que descansaba durante todo el año era el 1 de enero. El resto, más nada, no descansaba ningún día. Y ella le daba gracias a Dios. Ella decía, es que el sábado para nosotros ha sido la mejor, conocer la verdad del sábado, guardarlo y entrar a la iglesia adventista ha sido una gran bendición para nosotros, porque nosotros ya tenemos otro día diferente al 1 de enero para descansar, y todos los sábados nosotros esperamos el sábado como algo grande, delicioso, donde nos vamos a deleitar. Es que nosotros ni siquiera en nuestra casa nos quedamos el sábado, nos vamos para la casa de algún amigo adventista y lo pasamos allá, porque pensamos que es algo muy especial, y eso es para nosotros el sábado muy especial. Por lo menos el sábado nosotros tenemos que esperarlo con anhelo, nos vamos a encontrar con Dios. Dios lo puso, descansamos, nos relajamos y sentimos que la presencia de Dios está más cerca a nuestras vidas. Sentimos que es una delicia. O sea, cuando nosotros hacemos del sábado una verdadera delicia, eso es grande en nuestras vidas. Y es lo que el Señor hizo en ese entonces. Reposó, se deleitó de todo lo que había creado y Él se sintió satisfecho por ello. Y mire, digo, voy a descansar, a contemplar lo que he hecho. Y es lo que nosotros tenemos que hacer hoy. Sentarnos el sábado a contemplar las maravillas del Señor a través de su palabra, a través de la naturaleza y a través de personas que nos los muestran con su testimonio. Yo tengo que colaborar eso, hermana. Mi madre fue adventista durante casi 70 años. Murió el año pasado con 93. Ella solía decir, si yo no hubiese conocido el sábado, no habría descansado ningún día de mi vida. Ningún día de mi vida. Sí. Y descansó porque así me lo dijo. Pero los pastores también tenemos papá y mamá. Me lo dijo, yo sé cuando Jesús venga. Me voy a encontrar con todos vosotros. Amén. Y ella decía precisamente eso. Si no hubiese conocido el sábado, como ama de casa, no habría descansado ningún día de mi vida. Es cierto. Eso sí es verdad, porque nosotras nunca descansamos. Nunca, nunca. Nunca. Y a veces el sábado se nos sale alguna cosita por ahí y la hacemos. Bueno, eso, hermana, haya cada uno, ¿vale? Pero cuando se tiene el sentido claro de que el sábado es el día que es, adelante, hay que seguir luchando. Sí. Muy bien, mis hermanos, creo que hasta aquí ha llegado mi participación con vosotros. Un verdadero placer. Amén. No me invitéis otra vez porque vuelvo. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Gracias. Gracias, pastor Pablo. Gracias por tu colaboración. Gracias por tu sabiduría que el Señor te ha dado y por compartir con nosotros esa porción de alimento espiritual en este día de hoy que nos ha tocado, sobre todo en el día de reposo. Qué bonito. Muy bien, mis hermanos, muchísimas gracias. Que el Señor os bendiga. Que el Señor bendiga vuestro... Estás invitado, Pablo? Ya te comprometemos para la próxima. La invitación me la tenéis que hacer fija, porque si no estoy aquí en otro sitio. La semana que viene estaré en Ecuador. Ah, qué bien. También a las 4 de la tarde. ¿Vale? Pastor, ahora últimamente no se la pasa sino viajando. Sí, pero no me canso, Mercedes. Ni me cuesta dinero. Ni me canso ni me cuesta dinero. Qué bien, ¿no? Después que estemos trabajando en la obra del Señor, no nos cansamos. Nunca. Bueno, continuamos con nuestro programa. Nuestra hermana Vanessa nos anunció un texto bíblico interesante que lo encontramos en el libro de Éxodo. Al principio Vanessa leyó el Éxodo 16, 22 al 26. Y tal como lo explicó el texto bíblico, mis queridos hermanos, vemos que solo se podía usar una porción regular del maná por día, pero el sexto día se debía recolectar doble porción. No se encontraba maná en sábado,
La porción extra necesaria para el sábado se conservaba desde el 6º día, pero el maná no se conservaba intacto ningún otro día, sino solamente el sábado. Aquí podemos ver claramente, mis queridos hermanos, la declaración que el Señor les dio a los israelitas el sábado. Y Él registró que el pueblo, por orden de Dios, descansó el 7º día. Pero inequívocamente todo apunta a la institución primigenia de la creación del sábado. Ahora le vamos a dar el paso a nuestra hermana Clara, que nos trae el nuevo horizonte. ¿Qué nos dice el nuevo horizonte para hoy, hermana Clara? Feliz sábado para todos, queridos hermanos. El sábado. El Señor nos sigue bendiciendo. Amén. El nuevo horizonte, que era el conocido antes como el Marcando el Rumbo, para este sábado nos habla de evangelismo. Y nos habla de aquí de Colombia. El autor es nuestro pastor Edgar Redondo Ramírez, que es el presidente de la Unión Colombiana del Norte. Se titula Compartiendo el mensaje en tiempos de coronavirus. Y él nos habla que hace unos meses, bueno, hace un poco más de un año, nadie se pudo imaginar lo que iba a pasar. El año pasado, para el mes de febrero o marzo, nadie podía imaginarse cómo íbamos a estar a estas alturas y lo que iba a pasar el resto del año pasado. Así que ninguno de nosotros pensábamos que iba a haber algún momento de nuestra historia en que no podríamos abrazar a nuestros hermanos, de que no podríamos estar en las iglesias, de que no podríamos ni siquiera darnos la mano o un beso. O sea, yo creo que a nadie se le pasó por la mente que llegaría un momento en que eso iba a pasar y que las iglesias se iban a cerrar, que tendríamos que estar conectados por otros medios como este. Yo creo que nadie se imaginó eso. Él nos dice que todos estábamos en nuestras actividades normales, pero que llegó un visitante silencioso, que es este virus COVID que llegó para quedarse y que ha afectado pues el transcurso normal de nuestras vidas. Se ha llevado a muchas personas, miles de vidas, y que el año pasado, cuando inició la pandemia, un poco antes de iniciar la pandemia, nos cuenta que habían iniciado una campaña que iba a durar 2 semanas. Se llamaba Apocalipsis, el futuro del mundo revelado. Dice que apenas habían empezado, llevaban 3 noches de reuniones, 800 personas estaban asistiendo al lugar de reunión, de donde se estaban llevando a cabo las conferencias. Y dice que estaban muy, muy contentos porque esperaban una cosecha abundante, dado todo el número de asistentes que se estaba dando. Pero dicen que la segunda noche salió el primer decreto, y este decreto redujo la cantidad de personas que se podían reunir a 500 personas. Sin embargo, pues era una cifra todavía alta, 500 personas. Entonces ellos siguieron, mucha gente acudió, ellos fueron obedientes y solamente colocaron 500 sillas para las personas que iban a participar. Pero dice que la tercera noche salió otro decreto que lo emitió el gobierno nacional y redujo la participación a solo 50 personas. Entonces se redujo en ese lugar donde estaban llevando a cabo la campaña a 50 la capacidad, y se anunció pues después, en esa misma noche, que iba a haber una cuarentena nacional, que iba a empezar la cuarentena nacional. Entonces dice el pastor que ellos quedaron, ¿qué hacemos ahora? Así que se acordaron de un pensamiento inspirado que dice: hemos de introducir nuevos métodos. El pueblo de Dios debe despertar a las necesidades del tiempo en que vivimos. El evangelismo. Así que entonces ellos decidieron continuar la campaña desde los estudios bíblicos del canal de Esperanza TV Colombia. Entonces ahora no tenían casi 1000 personas reunidas, sino que llegaron a 4000 asistentes. Imagínense, que estaban escuchando el mensaje de la esperanza en tiempos de crisis. Era maravilloso, dice el pastor, leer los mensajes de todas las personas que se conectaban a través del chat.
y estaban seguros de que cuando se levantara la cuarentena, la cosecha a raíz de este esfuerzo evangelístico iba a ser muy abundante. En el mismo pasaje se nos dice: se concebirán nuevos medios para alcanzar los corazones. En esta obra se utilizarán algunos métodos que serán diferentes de los empleados en el pasado, pero ninguna persona a causa de esto entorpezca el camino mediante la crítica. Así que atendiendo a ese llamado, a esas palabras inspiradoras, la Iglesia Adventista en Colombia se movilizó y empezó a trabajar a través de las redes y a elaborar estudios bíblicos de manera electrónica para que todos pudiéramos ir compartiendo. No sé cuántos de ustedes compartieron Eureka. Eureka fue una campaña digital de unos 6 capítulos, creo, donde se fue esparciendo, y creo que está en todo el mundo, se ha esparcido en las diferentes divisiones y está a nivel mundial. Ya va a salir la segunda edición de Eureka. Sale el próximo 5 de junio. Entonces, amén. Amén, hermana. Allá en España llegó también Eureka. Entonces fue una campaña que se lanzó a nivel nacional y que se ha seguido trabajando por los medios digitales. Y una prueba de ello es hoy que estamos conectados con ustedes, hermanos, de diferentes lugares del mundo. Entonces el Evangelio, el Señor ha permitido que se escuche y se expanda de una manera exponencial a través de las redes. Y así nuestro pastor Edgar Redondo nos lo cuenta. Uno de los métodos destacados aprovechando el confinamiento también, no sé cuántos recuerdan el año pasado cuando inició, fue que nuestros hermanos salían, los que vivían en edificios, a los balcones de los apartamentos a cantar, a leer un salmo, a tener un mensaje corto, a orar por los vecinos. También se hicieron vigilias generales. Se hizo una serenata por Colombia, que recuerdo que participamos, que también colocábamos el himno en la puerta de la casa. Mi mamá y yo tuvimos esa experiencia porque se fue la energía eléctrica justo en el momento, era un viernes a las 6 de la tarde. Así que con vela en mano, el himno que teníamos que cantar, empezamos a cantarlo en la puerta y los vecinos de al frente salieron a escuchar el servicio de canto que estábamos teniendo. Entonces, el Señor ha hecho provisión y lo seguirá haciendo. Nosotros tenemos que ser instrumentos. La palabra de Dios es viva y no puede ser confinada, hermanos. Nosotros estamos confinados, pero la palabra de Dios se está esparciendo de una manera exponencial. Que el Señor nos siga utilizando para que nosotros seamos canales de bendición y podamos ser apoyo también para el evangelismo en el lugar donde el Señor nos ha llamado. Que el Señor nos bendiga. Amén. 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 Le damos paso a nuestra hermana Vanessa. Muchas gracias, hermana. Bueno, le damos gracias a todas por estar aquí. Gracias porque realmente ha sido un aporte, un alimento espiritual muy bonito. Aparte que estamos en el día sábado, sobre todo para reafirmar que hoy es el día para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Vamos a ver cómo la Iglesia Adventista viene trabajando a nivel mundial a través del informe misionero. Y enseguida concluimos porque le vamos a dar paso a nuestro hermano Daniel Borja, que también nos trae una información importante. Gracias. Vamos a ver el informe misionero. Misionero México, 29 de mayo, titulado Boom. Con la ayuda de unos binoculares, Ángel, de 21 años, inspeccionaba la situación a lo largo del árido paisaje de arena, cactus y arbustos en el estado de México, Chihuahua. ¡Boom! Ángel pudo ver a los soldados cuando disparaban la artillería pesada. A pesar de que estaban a unos 7 kilómetros, la explosión retumbó fuertemente. Ángel siguió el rastro de humo blanco que dejaba la trayectoria de vuelo del proyectil. Dios mío, oró en silencio, permite que explote. Momentos después, ¡boom! El proyectil estalló en una bola de fuego y humo al chocar con el suelo, destruyendo todo en un radio aproximado de 1 kilómetro. Ángel suspiró y respiró aliviado. Los 2 soldados que observaban a su lado también se sintieron aliviados. Su trabajo era asegurarse de que todos los proyectiles detonaran.
En el campo de entrenamiento no podían quedar proyectiles sin explotar. Para cuando la unidad militar formada por 60 soldados regresara a su base en la Ciudad de México al concluir la práctica de 15 días. Ese era el último día de la práctica. A la mañana siguiente, los soldados subirían a un tren militar y emprenderían el viaje de 7 días de regreso a la base. Ángel estaba feliz de regresar. Obtendría un permiso para visitar a su madre. En ese momento recordó la Biblia que ella le había regalado. Todas las noches leía historias de Jesús después del entrenamiento militar. Desde que su madre se había unido a la iglesia adventista hace 5 años atrás, oraba por él todos los días. Ahora, él oraba cada vez que disparaba un proyectil. ¡Bum! Más humo blanco surcó el cielo. Señor, por favor, permite que explote. Oró otra vez, pero esta vez hubo silencio. Ángel frunció el ceño preocupado. Sus 2 compañeros dijeron palabrotas llenos de rabia. Los 3 tendrían que salir a rastrear la carcasa sin explotar y destruirla. 2 horas más tarde, al terminar el entrenamiento del día, Ángel y sus 2 compañeros se dispusieron a salir en búsqueda del proyectil no detonado de unos 15 kilos de peso. Mientras caminaban inspeccionando el área, vieron conejos y coyotes muertos por la explosión de los otros proyectiles. «Allí está», gritó de repente un soldado. «Está enterrado en la arena». Los soldados amontonaron arbustos secos y palos para la carcasa. Uno de ellos vertió gasolina sobre los troncos y encendió un fósforo, mientras Ángel y el otro soldado corrían hacia el refugio que había improvisado con un montón de rocas aproximadamente a 1 kilómetro de distancia. Poco después se les unió el tercer soldado. Entonces esperaron. Pasaron 5, 10, 15 minutos. «Dios mío, por favor, haz que explote», pidió Ángel en oración silenciosa. Y a los 20 minutos, ¡bum!, se escuchó la tan anhelada explosión. Se asomaron por los lados de las pilas de rocas. Un humo blanco y espeso llenaba el aire. 10 minutos más tarde, cuando el humo se había disipado lo suficiente, caminaron hacia el lugar de la explosión para apagar un pequeño fuego causado por el proyectil. Estaban sonriendo tranquilos porque su delicada y arriesgada misión había tenido éxito y pronto estarían de regreso en casa. Pero de repente, ¡bum! Inmediatamente Ángel se tiró al suelo. Nunca se había sentido tan asustado en su vida. «Señor, por favor, protégenos, protégenos», oraba con fervor. «Manténnos a salvo, manténnos a salvo». Lo que había pasado era inexplicable, inimaginable. El proyectil había explotado 2 veces. Después de unos minutos, los 3 soldados se pusieron de pie y se revisaron a sí mismos. No lo podían creer. No tenían un solo rasguño a pesar de haber estado a solo 7 metros del proyectil cuando ocurrió la explosión. Los 3 se abrazaron felices. Luego se arrodillaron reverentemente en la arena. «Gracias, Señor, por tu protección y por mantenernos a salvo», repitió Ángel una y otra vez. Esta experiencia cambió su vida. Desde ese día comenzó a escuchar a su madre cuando le hablaba de Jesús. Leyó la Biblia y los libros de Elena de White, que ella había enviado a su base militar. 2 años después de la explosión, se rindió por completo a Jesús y se bautizó. «Solo un milagro de Dios nos salvó ese día», dice. «Normalmente los proyectiles no explotan 2 veces. No cabe la menor duda de que su mano nos protegió. Estoy convencido de que Él tenía un plan para mí». Actualmente, Ángel tiene 43 años y trabaja como jefe de seguridad y control de calidad en el Hospital del Sureste, una institución adventista en Villahermosa, México. Gracias a sus ofrendas del primer 13º sábado de 2018, se amplió el hospital con la construcción de una nueva ala. Seguimos contando con sus generosas ofrendas misioneras. Le pedimos a nuestra anciana Janet Silgado, si se encuentra, o Yaiset, para que eleven una oración a Dios por los campos misioneros. Oremos. Amén. ¿Sí me escuchan? Sí, hermano. Bueno, oremos. Sí. Excelso y buen Dios, Padre Santo que estás en los cielos. Agradecidos, Señor, estamos en esta mañana porque nos has permitido conectarnos, Señor. A pesar de que temprano se había ido la luz, Señor, pero gracias que pudimos en esta hora, Señor, poder conectarnos. Te pedimos, Señor, que usted siga bendiciendo
los campos misioneros, que nos ayude a que cada día podamos seguir confiando en usted, Señor. Que todo lo que vayamos a hacer, Padre Santo, lo hagamos agarrados de su mano. Que sea usted siempre iluminándonos, Señor, para dar las buenas nuevas a las otras personas. Que nos ayude, Padre, para que nosotros podamos ser ese aliento, dar ese testimonio, Señor, de que usted siempre permanece a nuestro lado. Que tenemos que buscarle y buscarle con amor, buscarle con fe. Tener esa certeza de que siempre estás allí, Señor. Usted siga bendiciéndonos, que siga preparando nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para el siguiente culto que sigue, Padre. Que usted perdone, Señor, que en algunos momentos hemos sido negligentes al llevar el mensaje. Quédate con nosotros, Padre Santo, y gracias por esta hermosa mañana que nos ha regalado, Señor. En el nombre de Jesús, amén. 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 Antes de seguir a la conclusión, vamos a cerrar con un hermoso mensaje. Hola querido, vamos a leer Isaías 58:13. Dice, si retrajeres del... Alcira no se está viendo, se escucha pero Sí, no se está viendo. ya ve después. Hola querido, vamos a leer Isaías 58:13. Dice, si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, el versículo 14 trae una promesa, dice, entonces te deleitarás en Jehová. ¿Sabes que el sábado es un día de bendición? Desde la creación. Hay mucha gente que dice, el sábado fue dado a los judíos. No, querido, en la creación no habían judíos. Los judíos vinieron casi 2000 años después. El sábado fue dado para el ser humano. ¿Y para qué? Para ser un día de deleite, un día de gozo, un día de alegría, de comunión con el Señor Jesucristo. Mucha gente dice, sí, pero yo puedo tener esa comunión cualquier día de la semana. Sí. Disculpa, hermano, no sé qué pasó, se quedó el video. Damos el pase a nuestra hermana Vanessa para concluir el programa. Bueno, muchas gracias a todos porque realmente hemos aprendido del sábado. Le damos las gracias a nuestro Dios por habernos dejado este día para guardarlo y sobre todo para reposar de todas las actividades que se hacen durante toda la semana. Bueno, en el espíritu de profecía les aconsejamos, los que quieran leerlo, está en el capítulo 27, en la página 279, dice que en Patriarcas y Profeta, dice que todos los que guardan el séptimo día demuestran al hacerlo que son adoradores de Jehová. Así el sábado será la señal de lealtad del hombre hacia Dios, mientras exista en la tierra un pueblo que le sirva. Así el sábado nos ayuda a recordar que es un día santo y sagrado y es la señal de un Dios santificador. Gracias le damos a nuestro Dios, la verdad, porque nos ha dejado ese día de reposo y para nosotros es importante, ¿no? Y bueno, le damos gracias a todos, gracias a Alcira por habernos invitado y gracias a cada uno de nuestros hermanos que han estado aquí en este repaso de la escuela sabática y que este alimento espiritual lo pongamos en práctica, sobre todo eso, que pongamos en práctica el día de reposo, porque hay veces que hacemos otras cosas y nos enredamos. Gracias. Gracias a ti, Vanessa, gracias a Pablo, gracias a todos los que se conectaron de diferentes partes del país, de diferentes países, de nuestra iglesia, a nuestro hermano Daniel también. Muchas gracias, que el Señor los bendiga y vamos a concluir el programa con el himno
número 544. Hoy es sábado 8. A ver. Vanessa, despídenos en oración. Sí, claro, cómo no. Vamos a ponernos en posición de orar y esto es el mejor momento, la oración. Amado Padre Celestial, gracias Señor te damos por tu amor, por tu misericordia. Gracias Señor por este día de reposo. Gracias porque nos has dejado este día, Señor, para sellarnos y apartarnos para ti, Padre Santo. Gracias le damos a nuestro Dios por perdonar nuestra falta y también le damos gracias por cada una de las familias que se han conectado, Señor. Bendícelos, Señor, que ellos sigan en comunión contigo en este día de reposo, Señor, y para siempre. Señor, concede los deseos del corazón que tienen cada uno de nuestros hermanos que están aquí presentes. Perdona nuestra falta, Señor, y que este alimento espiritual que nos has dado, que lo pongamos en práctica, que seamos hacedores y no oidores de tu palabra. Gracias, Padre, por tantas bendiciones que nos das. Que, Señor, que tus ángeles moren en nuestros hogares y que hagas un cerco de protección. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que nos das. Y a la persona que está enferma, Señor, tráele un toque de sanidad. A la persona que está con problemas económicos o de labores y que no tiene un sustento, Señor, sé tú su sustento, haz un reavivamiento espiritual por cada uno de tus hijos en el ancho faz de la tierra, Señor, y que si se me olvida alguna petición, que seas tú, Señor, llevándolas todas las peticiones a esa lista celestial y que esta oración llegue como un olor fragante a tu trono de gracia y que te damos las gracias, Padre, porque has respondido a nuestras oraciones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.